Las heridas, el desgarro, su dolor. Yo creo que es una de las primeras pintoras que a mí me ha convocado a una presencia latinoamericana y que es una mujer la que está pintando. Con su alegría y su dolor, sin darse cuenta, Frida contó la historia de las mujeres mestizas. Hoy, esta pintora mexicana es aclamada en todo el mundo y las mujeres de toda Latinoamérica la sienten y viven como propia. Las mujeres equiparadas a los menores o a las personas que no pueden valerse por sí mismas. A esa condición redujeron a la mujer las leyes de las repúblicas liberales en la segunda mitad del siglo XIX. Porque los hombres nos habían dicho, habían escrito las leyes que nos hacían lelas, porque no podíamos votar, no podíamos firmar documentos, no podíamos ir a trabajar sin el permiso del marido. Y el sueldo había que darlo al marido aún en las clases pobres, por ejemplo, donde las mujeres tenían que ir a trabajar, tenían que ir a trabajar con el permiso del marido, fíjate tú. Nos cuesta entender que la realidad latinoamericana, cuando nosotros pensamos en sus mujeres, tenemos que pensar mujeres que estaban prácticamente peleando con los indios, con los peones, con las que las dejaban sus maridos, mujeres que estaban siempre con un rifle, mujeres realmente aguerridas y temibles, e incluso las que ya están entrando en la formación de los procesos de estados nacionales, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, uno cuando ve las discusiones que tuvo con Sarmiento, uno realmente se sorprende porque dice, bueno, pero estas mujeres tenían un carácter, eran bravísimas. Yo a veces pido lo que debe haber significado para estas mujeres, con esta fuerza, un Estado que prácticamente las somete y las deja como si fueran discapacitadas, en el sentido de que siempre van a tener que tener un varón al lado para hacer cualquier cosa. En el primer cuarto del siglo XX, la mujer comenzó a obtener los primeros logros de sus derechos políticos. Parte de esa historia comenzó a escribirla una ecuatoriana, Matilde Hidalgo. Cuando en su país la mujer solo podía cursar la escuela primaria, consiguió ser admitida en un colegio secundario. Luego se convierte en la primera médica de Ecuador y teniendo en cuenta que la Constitución no prohibía el voto femenino, intenta empadronarse. Le niegan el derecho, pero su pedido se somete a un ministro. Un mes más tarde se aprueba explícitamente el voto femenino. Y gracias a Matilde Hidalgo, Ecuador se convierte en 1924 en el primer país de Latinoamérica en otorgar ese derecho. Todos los movimientos por obtener el voto de las mujeres tuvieron distintas justificaciones, pero había una cuestión clara que es una búsqueda de pertenencia a la comunidad política, una búsqueda de ciudadanía. Acciones como la de Matilde Hidalgo en Ecuador, incluso anteriores, se producen en toda Latinoamérica. Pero a veces el resultado es una reforma para negar explícitamente el voto femenino. En Argentina es notable la lucha de Julieta Lanteri, que tal vez le haya costado la vida. Julieta Lanteri es una de las que más va a gritar en contra de la reforma electoral que sucede en la Argentina en 1912, debido a que la Constitución de 1853 no prohibía a las mujeres votar. La reforma de 1912 imponía el voto secreto y obligatorio para evitar los fraudes, pero al mismo tiempo cerraría las puertas a la posibilidad de voto para las mujeres. La exigencia que van a poner es que sean enrolados. Se enrolan aquellos que hacen el servicio militar y las mujeres en la Argentina no hacen el servicio militar. La pelea que va a tener Julieta Lanteri, por ejemplo, es ir a querer hacer el servicio militar, pelearse, hacer votaciones paralelas de presidente, de diputados, ¿no? Y que incluso es una de las mujeres que en la década del 30 tiene una muerte curiosa. Más de uno ha dicho que si no se trató de un asesinato. Es raro porque en realidad ella la va a atropellar un coche, pero no un coche que la lleva así por delante, un coche que da marcha atrás y la mata. Es realmente un accidente que te llama la atención, porque aparte eran los grupos de derechas los que estaban manejando ese auto. Fue una larga lucha la de la igualdad de derechos. El voto es un momento, pero hubo muchos otros. Por ejemplo, el derecho a firmar contratos, el derecho a la propiedad,
Todos esos fueron derechos que se fueron ganando. En cada territorio esto se ha ido negociando, por ejemplo, los derechos sociales muy relacionados a licencias por maternidad, etcétera, etcétera. Esto estuvo muy relacionado a la evolución del movimiento obrero, ¿no es cierto?, y a la inserción que en cada Estado-nación tuvo. Pensemos que la segunda ley obrera, por ejemplo, de la Argentina, está referida a las mujeres y los niños. Es decir, que estamos hablando de una masa obrera que tiene una participación de mujeres importantes. En el próximo bloque, las mujeres presidentas de Latinoamérica. Eva Perón desde una mirada distinta, la mirada de otra mujer, Marisa Navarro. Y también la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Asociada a la política, es la mujer latinoamericana más reconocida en el mundo, aunque curiosamente nunca desempeñó un cargo público. Eva Duarte, Eva Perón, Evita. Lo que sí es muy importante lo que ha hecho ella es que ella legitimó la participación de las mujeres en la política a través de un partido político. Se deben haber dado cuenta los dos, y ella seguramente en algún momento, que al incorporar a las mujeres al proceso político ampliaba la base de votantes de Perón, doblaba la base de votantes de Perón. Y ella organizó, por lo tanto, un partido que le respondiera fielmente y que estuviera dispuesto a hacer todo lo que había que hacer en las próximas elecciones. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y consiguió absolutamente lo que quería, porque las mujeres votaron por más cantidad que los hombres por Perón. La organización, la Fundación Evita, presentarse y pedirle colchones o ir a la fábrica de Mumú y pedir caramelos o hacer... Esas cosas las pudo hacer Eva. Es decir, tiene una práctica que realmente habilitó un poder en las mujeres que hasta ese momento en la Argentina no se había visto en la mujer de un presidente. Ella verdaderamente fue la que dijo, no, tiene que haber mujeres en el Parlamento, cosa que no hay en ningún otro país, como lo hubo en la Argentina en 1952, 53, 54. Hasta el 55 hay más mujeres en el Parlamento argentino que en ningún otro parlamento. Y ella hizo no solamente participar, elegir, sino también ser elegida. Eso es de una modernidad impresionante para nosotras. El hecho es que eso la hace feminista de ninguna manera. Porque si bien les cambió la vida políticamente, ella no pensó en cuáles eran los problemas verdaderos de las mujeres. Ella era peronista y no la sacas de ahí. Ella lo que veía era lo que podía contribuir a la reelección de Perón. Ahora, es cierto que el discurso de Eva Perón es un discurso muy conservador, todo es en nombre del general, todo se lo debe al general, y que eso a determinadas pensadoras feministas en la Argentina siempre les hace un ruido que no se lo perdonan. Yo creo que la figura de Eva fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta hasta qué punto una sociedad está preparada para escuchar una cosa y no otra, y que precisamente diciendo lo que los demás querían escuchar, ella pudo hacer todo lo que los demás no querían que ella hiciera. Yo lo que digo, y estoy cada vez más convencida, que excepcionalmente ella se dio cuenta que se había transformado en un ser histórico en la Argentina. Y ella toma conciencia de su propia identidad como una líder política, como esposa antes que nada, esposa del general y líder de los descamisados y líder de las mujeres argentinas, lo cual la transformaba en un ser absolutamente excepcional, fuera de serie en el mundo entero. Ella lo sabe, sobre todo, por ejemplo, en la renunciación, en el renunciamiento y en los últimos discursos. Ella sabe quién es.